Una vez más queremos darles la bienvenida a nuestro programa Me Gustaría Saber, donde respondemos su pregunta, si se puede encontrar en la Biblia, y recibimos también cualquier comentario que ustedes tengan para este programa en este espacio. En esta hora tenemos de nuevo dos grandes hombres que hemos ya grabado algunos programas juntos, Pastor Manrique, que nos acompaña desde Oakland, y el Pastor Bor. Qué privilegio tenerlos con nosotros aquí. Gracias por permitirnos estar en este programa. No somos dignos de poder compartir a tu lado. No soy digno yo. Amén. Muy bien, queremos recordarles que pueden enviar sus preguntas a nuestro correo tv@zoomtv.org. Esto es tv@zoomtv.org. Algunos de ustedes han enviado sus preguntas ya hace meses. Queremos decirles que tenemos una gran cantidad de preguntas, pero prometemos que poco a poco llegaremos allí, así que esté sintonizado para ver cuándo su pregunta será respondida, pero a la vez vea siempre ese programa porque quizá haya otras preguntas que usted no haya hecho, pero también le interesen. Así que no se pierda este programa, no se olvide compartir también con sus amigos. Este programa tiene preguntas que pueden ser compartidas también con personas no adventistas. Así que comparte este programa con sus familiares, con sus amigos, para que ellos también se vean beneficiados. Amén. Bien, vamos a comenzar con nuestro programa a esta hora y quisiera pedir al Pastor Bor que nos dirija en oración. Padre Celestial, venimos a ti con humildad, Así es. reconociendo que nuestro conocimiento es supremamente limitado. Amén, Señor. Por eso recurrimos a ti, para que tú nos instruyas de tu santa palabra, para que ilumines nuestra mente y para que podamos contestar adecuadamente estas preguntas tan importantes que han sido enviadas. Amén. Ilumínanos y capacítanos, Señor, para compartir este maravilloso mensaje con aquellos que tienen incógnitas en la vida. Sí, Señor. Gracias te damos por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos una pregunta que nos llega del hermano Roberto Sánchez. Querido hermano Roberto, si nos ves, un saludo para ti grandemente. Nuestro hermano Roberto nos hace una pregunta, bueno, en realidad son dos preguntas. La primera, brevemente voy a mencionar porque en un programa anterior se habló de ella, que tiene que ver con el pecado imperdonable. Cuando una persona ha cometido el pecado imperdonable, si ha cometido el pecado imperdonable, puede seguir orando al Padre para que interceda por él. Esa es la primera pregunta. La segunda, en esa vamos a dedicar más tiempo, tiene que ver con la diferencia entre Saúl y David, Pedro y Judas, y cómo saber si uno está en un bando o en otro. Y si el estar en el bando de Saúl o Judas es irreversible y significa condenación segura. Bien, del pecado imperdonable, que es una pregunta muy recurrente, la Biblia claramente define el pecado imperdonable como la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que nosotros le hablamos una mala palabra al Espíritu Santo, sino el resistir la influencia del Espíritu Santo una y otra vez. Suelo usar yo una ilustración. Cuando yo era niño nací con un problema de los pies, la planta de mis pies era plana, así que fui donde un ortopédico y me mandaron unos zapatos de madera, una suela bien gruesa, que tenía el puentecito allí para que se formara el puente en mi pie. Bien, él cometió un error y es que el clavo de la suela era un poco largo y medio me sobresalía en el talón. Wow. Así que era muy incómodo para mí caminar, pero luego, después de un tiempo, comencé a darme cuenta que ya no me dolía el clavo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no me dolía el clavo? Bien, ahí en esa parte se había formado un callo bien grueso. El pecado contra el Espíritu Santo prácticamente es eso. El Espíritu Santo nos habla a la conciencia, sentimos la punzada del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero cuando lo resistimos se va formando un callo en el corazón hasta que finalmente ya no escuchamos más su voz. Ya no hay influencia. Ya no hay influencia, así que hermanos, si usted siente que el Espíritu
Espíritu Santo, no sé si la pregunta es para usted o para alguien, el hecho de que una persona sienta deseos de cambiar significa que aún el Espíritu Santo está trabajando en su vida. No ha pasado el límite. Y significa que no ha cometido el pecado Y imperdonable. significa- Exactamente. Porque si todavía siente deseos de orar, si todavía siente deseos de acercarse a Dios, de ir a la iglesia, pues no lo ha cometido porque la influencia del Espíritu Santo está obrando en él. Amén. Yo tengo una ilustración que uso para eso y es que si uno pone la alarma para despertarlo a uno en la mañana y cuando suena la alarma uno se queda acostado y el siguiente día se queda acostado y el siguiente día se queda acostado, finalmente la alarma suena y la persona no oye la alarma. Así es. Entonces el Espíritu Santo nos habla, nos habla, nos habla. Cuando nosotros lo ignoramos, la conciencia se cauteriza. Correcto. Ese es el término. La conciencia se endurece de tal manera que el Espíritu Santo habla y nosotros no podemos oír ya. Estamos sordos a la voz del Espíritu Santo. Así es. Bien, y junto con la pregunta, muchas gracias, Pastor Bor, Pastor Manrique. Junto con la pregunta, aquí hay otro punto que queremos elaborar más, y Pastor Manrique, creo que usted tiene algo que decirnos al respecto. ¿Qué diferencia hay entre Saúl y David? Y parece que coloca en un grupo Saúl y David, y en otro grupo Pedro y Judas. ¿Y cómo saber si uno está en un bando o en otro? Sí, me pareció muy, muy interesante la pregunta. Y muy interesante la pregunta porque dije, oye, yo no había pensado en esto, pero voy a hacer un sermón de aquí y hasta una semana de oración porque me pareció fantástico. Sí. Saúl y David, dos reyes o los primeros reyes de Israel. Pedro y Judas, dos discípulos de Cristo. Solo que entre ambos grupos, unos en el Antiguo Testamento, los otros en el Nuevo Testamento. ¿Qué diferencia estos dos hombres si ambos tienen actitud de arrepentimiento? ¿Y qué diferencia estos dos hombres del Nuevo Testamento si ambos tienen actitud de arrepentimiento? Pues cuando yo leí los textos en la Biblia, me di cuenta que uno experimentó un falso arrepentimiento y el otro experimentó un verdadero arrepentimiento. Lo mismo sucede con Pedro Y con Judas. y con Judas. Pedro experimentó un verdadero arrepentimiento y Judas un falso arrepentimiento. Así que me parece que el tema está sencillo, pero necesitamos leer los textos Correcto. para saber si hay un verdadero arrepentimiento o no. Vamos a comenzar con Saúl, que es el primero en el Antiguo Testamento, ¿les parece? Y comencemos con 1 de Samuel, capítulo 15, donde precisamente encontramos este arrepentimiento de Saúl. 1 de Samuel 15, versículo 23 y 24. 1 de Samuel 15, 23 y 24. Muy bien, voy a leerlo. 1 Samuel 15, versículos 23 y 24. Como pecado y adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Muy bien. Conocemos la historia, conocemos la orden que Dios le había dado, conocemos que Saúl tenía que hacer desaparecer a esta nación, hasta sus animales, pero sabemos lo que Saúl hizo, Saúl desobedeció, y entonces ahora viene a llamarle la atención por su pecado el profeta Samuel. Pero nosotros vemos que aunque hay un arrepentimiento aquí, la palabra del Señor nos muestra en lo que continuó en la vida de Saúl que su arrepentimiento no fue genuino, que él no sintió dolor por lo que hizo, Claro. simplemente temía las consecuencias, temía, y no solo eso, le acababan de anunciar que iba a perder el reino. De hecho, aquí él mismo lo dice, y siempre que hay un arrepentimiento con excusas, vemos que no es un Muy bien, ese es el punto. Aquí está diciendo, yo lo hice fue porque temía al pueblo. Está dando una excusa, no está verdaderamente dolido por lo que había hecho. Acaba, pastor, de tocar un punto bien importante, ¿no? Yo tengo que asesorar a muchas parejas y no sé por qué Dios ha querido que lo haga, pero yo digo que voy a hacer lo que Dios me pida. Y cuando una pareja intenta arreglarse, siempre la recomendación que le doy a la parte que está buscando la reconciliación es decirle,
si tu pareja de verdad viene arrepentida y siente dolor por lo que hizo y llora por lo que hizo, pienso que allí hay un arrepentimiento genuino y hay que darle una oportunidad. Sí. Pero si la persona no viene arrepentida, si la persona no siente dolor por lo que hizo, si la persona le echa la culpa a otros por lo que hizo, si la persona justifica las acciones que hizo, no hay un arrepentimiento genuino, y lo que yo te sugiero es que en ese caso no debiera haber otra oportunidad. En realidad, el falso arrepentimiento se puede definir con una palabra de 4 letras. Pero. Pero Piensa en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no estaban arrepentidos. ¿Qué dijo Adán? Puso La excusa. La mujer que me diste. Buscó culpable. Echándole culpa a Dios. Correcto, y a la así mujer. es, así es. La mujer que dice, la serpiente que tú hiciste, Claro. no están arrepentidos. Las hermanas White dejan claro cuándo es que Adán se arrepintió. Cuando tuvo que ofrecer el primer sacrificio y Dios le explicó que ese animal era un símbolo de la experiencia por la cual iba a pasar Jesús. En ese momento vino la verdadera conversión de Adán y el verdadero arrepentimiento de Adán. Así que Saúl temió las consecuencias de su pecado y no el pecado mismo. Y eso se deja ver porque Saúl continuamente desobedecía a Dios. No fue un acto momentáneo, constantemente, hasta el punto donde finalmente consultó a una medium espiritista. Eso demuestra que su pecado imperdonable era una trayectoria de decisiones contrarias a Dios, más bien que cierto acto que fue el pecado imperdonable. Muy buen punto. Entonces, queda claro que hay un falso arrepentimiento, queda claro que el falso arrepentimiento no siente dolor por lo que hizo, sino por las consecuencias, miedo a las consecuencias, que en este caso era perder el reino. Queda claro que el falso arrepentimiento involucra excusas, involucra buscar culpables, porque aquí le está culpando al mismo pueblo. mismo pueblo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso queda claro. Pero ahora, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Por qué David sí experimenta un arrepentimiento genuino? Vamos a mirar ahora el tema de David. Y quiero que miremos, quiero comenzar con un texto, Primera de Reyes 11:4. Y ya les voy a decir por qué, antes de ir al Salmo 51, que es antes de ir al Salmo 51, vamos a Primera de Reyes 11:4. Aquí compara a Salomón con David. Pero noten que David es diferente a muchos hombres. Y miren cómo lo llama el Señor. Así que Primera de Reyes 11:4. ¿Desea leerlo, Pastor Borja? Sí. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. A mí me impacta que este versículo dice que el corazón de David era perfecto para con Dios. ¿Y David cometió errores? O muchas. Claro, tuvo muchos desaciertos en su Sí. vida. La pregunta es, ¿por qué habla de que David era corazón perfecto? Bueno, el primer punto, porque nunca se fue tras dioses ajenos. Es el primer punto. En cambio, Salomón sí. Pero la otra razón es porque David se arrepentía. Exacto. Y su arrepentimiento era genuino. Y sentía dolor por lo que hizo. Ahora, el Salmo 51 solo nos muestra uno de sus arrepentimientos. Pero hay otros, por ejemplo, cuando hizo el censo, que murieron esos. Exacto. Correcto. Pero miremos el Salmo 51, que aquí también sucede algo muy parecido a lo que le pasó a Saúl. ¿Quién le hizo caer en cuenta del error a Saúl? El profeta Samuel. ¿Y quién le hizo caer en cuenta de su error a David? Profeta Natán. El profeta Natán. Entonces, noten que las situaciones son prácticamente iguales. Pero leamos algunos apartes del Salmo 51 que nos dejan ver ese arrepentimiento genuino y ese dolor que experimentó. Ayúdanos. No hay que leerlo todo. Podemos quizás leer los primeros, luego leemos el 10. Muy bien, comienza el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Me gusta el 4 porque no da ninguna excusa. Contra ti solo he Me pecado. parece hermoso eso. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira, pastores, aquí no se justifica el pecado. Aquí no se le echa la culpa a nadie por el pecado. Aquí solo se habla de una persona como culpable. Él. Nadie más. Eso es un arrepentimiento genuino. Y su deseo sincero e intenso de poder de nuevo estar a cuentas con Dios y en buena relación con Dios. Ahora entendemos por qué el versículo que leímos de Primera Reyes 11:4 habla que David tenía un corazón perfecto delante de Dios. Elena White comenta en Patriarcas y Profetas, en cuanto a eso de David teniendo un corazón perfecto, ella dice que aunque David cometió muchos errores, pero la inclinación y la tendencia de su corazón siempre era hacia Dios. Amén, amén. Siempre era hacia Dios y era pronto en arrepentirse. Amén, gloria a Dios. Y en el Salmo 51 vale la pena leer la última parte del Salmo. En el versículo 14 dice David, líbrame de homicidios, oh Dios. En otras palabras, cambia mi conducta. Cantará sigue diciendo, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y luego dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahí está. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Otro salmo que él escribió después de su adulterio fue el Salmo 32. Correcto, el Salmo 32. Y es interesante el versículo 5. Muchos de los versículos de este capítulo son espectaculares, pero el versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Amén. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Verdadero arrepentimiento. ¿Sabe? Hay una ilustración de esto. Cuando yo estaba creciendo, el Señor me dio 3 hermanas. Imagínense, un hermano compitiendo contra 3 hermanas. Y claro, mis padres se ponían de parte de las hermanas porque eran niñas, ¿no? Y yo peleaba mucho con algunas de ellas. Y entonces cuando yo estaba peleando con mis hermanas, mi papá me sacaba la correa y me decía, te voy a dar una pela. ¿Y sabes lo que yo le decía a mi papá? Ay, no, papá, perdón, perdón, perdón. ¿Creen ustedes que yo estaba triste de haber peleado con mis hermanas? Por temor a la consecuencia. Triste por el la fuete pela. que me iba a Esta es una buena manera de ilustrarlo. Excelente ilustración. En otras palabras, el arrepentimiento fue falso por las consecuencias que me iba a aportar el pecado, más bien que por el pecado mismo. Entonces ya quedó claro que hay un falso arrepentimiento en Saúl, quedó claro que hay un verdadero arrepentimiento en David. Yo quiero agregar algo que dice la hermana White en el libro Camino a Cristo, página 25. Hablando precisamente del Salmo 51. Dice, la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa. Y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar del juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y la comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Amén. Ahí está. Está claro, ¿verdad? Clarito, clarito. Ahora vamos a mirar el otro caso, el del Nuevo Testamento. Pedro y Judas. Pedro y Judas. Vamos entonces a mirar Pedro y Judas. Entonces, comencemos con el falso, el arrepentimiento falso. Vamos con Mateo 27:3. Mateo 27:3. Ok. Mateo 27:3, leyendo acerca de Judas, la palabra del Señor nos dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hay personas que me han preguntado muchas veces si él se va a perder porque la Biblia dice que se arrepintió. Y yo le dije, bueno, ¿qué hizo pocas horas después? Ok, la pregunta es, ¿el arrepentimiento fue verdadero o falso? Falso. Claro. La clave es que dice, viendo que era condenado. Ajá, sí. Esa es la parte Viendo clave. que era condenado. Ese era el punto que queríamos tocar. Gracias por tocarlo, Hay que pastor. leer el versículo 4 también. Adelante. Yo he pecado
versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora, hay más en este caso que lo que generalmente se ve. Judas estaba emocionado en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque su aspiración era que Jesús tomara el trono de David, destruyera a los romanos y que Judas tal vez fuera el tesorero del nuevo reino, porque él manejaba el dinero. Judas, la hermana White dice que cuando Judas vio que Jesús lavó los pies de los discípulos, quedó fastidiado. Sí, así es. ¿Cómo es que el maestro lava los pies, se humilla para lavar los pies de los discípulos? Salió de allí diciendo, no hay futuro con este. Es decir, por esa razón él dijo, no hay futuro con este, he desperdiciado todo el tiempo que he pasado con él. Y la Biblia dice que fue y se suicidó. Ya no tenía razón para vivir. Todas sus esperanzas quedaron destruidas. Hay alguien quien está detrás de esto. Y es Satanás. Así Claro. es. Y Satanás está detrás de estos falsos arrepentimientos. Y él quiere llevarnos a ese alejamiento de Cristo. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, textos como Lucas 22:3, Juan 13:27. Dice Lucas 22:3, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y dice Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya Judas estaba dominado por Satanás. Sí. Ya para este entonces Judas había cometido el pecado imperdonable. Estamos tratando de conectarnos con la primera pregunta, ¿no? Pero, y la hermana Juárez aclara esto. Dice, y voy a leer también del Camino a Cristo, la página 23. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero este no es un arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Y aquí está. Judas Iscariote, porque después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado entregando la sangre inocente. Tenía temor de las consecuencias de que él había entregado un inocente. Y como había entregado un inocente, ahora él tendría que pagar las consecuencias de su error, que posiblemente los judíos le echarían mano y lo podrían llevar a la cárcel. Aquí se da cuenta que él tenía temor a las consecuencias de este asunto que sucede. Y hablemos de Pedro. Tenemos todavía un tiempo para hablar de Pedro. Pedro también fue usado por Satanás. Sí. Pero hay una diferencia en Pedro y Judas. Es más, cualquiera de nosotros puede ser usado por Satanás. Solo que no se apartó Judas. Miremos qué pasó con Pedro. Quiero comenzar a mirar de cómo fue usado por Satanás. Miremos Mateo 16:23. Mateo 16:23. Y luego miremos Lucas 22:31. Mateo 16:23 primero. 16:23 Sí, pastor. dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, aquí Jesús le está hablando, Sí, Jesús le está quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy bien. Bueno, ahí estaba hablando el Señor de los padecimientos que iba a sufrir, etcétera. Está hablando Jesús. Entonces, quítate de mí, Satanás, porque lo que Dios quiere es otra cosa y tú estás pensando en las cosas humanas, ¿no? Entonces, Satanás, de alguna manera, estaba actuando Claro. en Pedro. Ahora, miren este otro texto, Lucas 22:31. ¿Qué dice el Señor allí? Lucas 22:31 nos dice, a ver, aquí está. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea que el mismo, no sé cómo Satanás habló
porque esa puede ser otra pregunta para otro programa. No sé cómo Satanás habló con Jesús, pero lo que sabemos es que Satanás estaba pidiendo a Pedro para zarandear. O sea que Satanás estaba detrás de Pedro. Y fue tanto el estar detrás de Pedro que lo llevó a negar a su maestro. Y ustedes saben lo que pasó, pero lo que me impacta es que, miren, los 4 evangelios hablan de la negación de Pedro. Y los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del arrepentimiento de Pedro de haberlo negado. No tenemos el tiempo de leer todos los textos, pero leamos por lo menos uno. Leamos por lo menos el texto de Mateo, Mateo 26, 74 y 75. Mateo 26, 74 y 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, hablando de Jesús, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Oiga, pastor, pastores, en el estudio de la Biblia, cuando veo verdadero arrepentimiento, hay algo que siempre acompaña al verdadero arrepentimiento. Las lágrimas. Ustedes van a encontrar a un David llorando amargamente. Ustedes van a encontrar aquí a un Pedro llorando amargamente. Si ustedes leen los 3 evangelios, está lo mismo. Sí. Lo mismo está en Marcos 14, 72, lo mismo está en Lucas 22, 60 al 62, y está. Pero ese mismo Pedro, que ahora reconocía y se arrepentía, ahora su experiencia la enseña a otros. Ya. Y quiero que vayamos, antes de... El arrepentimiento, tengo que mencionar esto antes de que termine el tiempo, el arrepentimiento de Pedro fue tan profundo porque él no negó a Jesús porque tenía miedo de morir. Ajá, correcto. Porque él estaba dispuesto de desenvainar la espada para Buen punto. defender a Jesús. Buen punto. La hermana White dice que él negó a Jesús porque no quería, le daba vergüenza que lo asociaran con Cristo, por lo que le estaba pasando a Jesús. Por eso lloró amargamente, dice que salió y lloró amargamente, porque negó a su maestro porque no quería que lo asociaran con él por lo que le había pasado a Jesús. Pero ese mismo Pedro, ahora arrepentido, Sí. enseña su experiencia a otros. Y cuando en Hechos 2:38 la gente le dice, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Hechos 2:38, Pastor Miranda? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay nada más lindo que predicar uno algo que uno sienta. Amén. Amén, amén. Y eso era lo Así que es. Pedro estaba haciendo. Así es. Arrepiéntanse ahora, porque Amén. yo lo experimenté. Amén. Qué hermoso poder ver en las Sagradas Escrituras, queridos amigos, el amor del Señor. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Bueno.